Hola, mi nombre es María José y les voy a hablar brevemente acerca de los amonites. En cuanto a su paleontología sistemática, aquí la tenemos, su dominio, su reino, su filum, su clase y su subclase. Los cefalópodos son el grupo más importante de invertebrados fósiles y con ellos se fundó la estratigrafía, debido a que pues fueron organismos muy abundantes y evolucionaron en un periodo geológico muy corto. Se les considera índices estratigráficos del Paleozoico y Mesozoico. Estos organismos marinos presentaban una concha externa con cámaras, la cual estaba pues formada de aragonita. Estos organismos están emparentados con los actuales pulpos, sepias y los calamares, pero pues sí, más cercanamente con los nautilus. En cuanto al registro fósil, este se inicia en el Paleozoico, más precisamente en el periodo devónico hace aproximadamente 410 millones de años, y terminaría en el Mesozoico al final del Cretácico hace 65 millones de años. Durante estos 345 millones de años, pues este grupo experimentó varios periodos de radiación, de adaptación, de evolución y de extinción, lo cual le confiere esa gran importancia para la datación relativa de rocas sedimentarias que pues los contengan, así como para las interpretaciones paleoecológicas. Aquí en México, las rocas sedimentarias tienen exposiciones aproximadamente en las 3/4 partes del país, y el, las mesozoicas son muy abundantes, y una gran parte de estas rocas pues contienen los amonites. Si queremos destacar unas localidades aquí en México, podría ser el Huétamo en Michoacán, Mixteca en Oaxaca, Fresnillo en Zacatecas, entre otros. Aquí hay un portarretrato de Alfred von Zittel, que fue quien designó el grupo de amonites en el año de 1884. Eh, bueno, la concha externa de estos organismos estaba compuesta, como ya había dicho, por aragonita. Esta concha se pueden diferenciar tres partes principales, las cuales, como tenemos en pantalla, sería la protoconcha o cámara inicial, el fragmocono y la cámara habitación, que esta es donde reside el organismo. Bueno, también tenemos las suturas o septos, que son la separación entre los tabiques, y pues la morfología de estas es elemental para determinar los diferentes órdenes de esta subclase. Los amonites muestran una concha en forma de espiral, cuyas funciones más importantes fueron la de proteger ante depredadores y pues a la flotación. A medida que el animal crecía, se iban construyendo nuevas cámaras. Y pues cada cámara se separaba internamente por un tabique o septo, y pues esto le confería fortaleza al caparazón y evitaba que pues el animal fuera aplastado por la presión externa del agua. Este animal pues vivía solamente en la cámara externa, como ya había mencionado, y las cámaras internas estaban llenas de aire o fluido para que el mismo amonite regulaba para poder controlar su flotabilidad y su movimiento. Las conchas variaban mucho en su superficie, algunas eran suaves, otras lisas, otros incluso presentaban crestas espirales, costillas o incluso espinas. Aunque pues la forma típica, todos siempre que nos dicen de una amonite, pues pensamos en el típico de la forma de espiral. Pero pues algunos tenían unas formas más extrañas, como podemos ver en pantalla. Eran en algunos géneros de amonites, tenían pues esa forma de que se enrollaban como que nada más arriba y caían como en forma de bastoncito. Y a esto se les denomina heteromorfos. Muy bien. Y como ya les había comentado de las suturas,
Pues este rasgo morfológico se presenta como líneas o patrones trazados en la superficie del molde interno. Pues la sutura representa la unión del septo con la pared de la concha. Su expresión pues varía desde una línea anular simple que pues corresponde al pliegue del septo hasta expresiones más complicadas resultantes pues de varios pliegues septales. Bueno, durante el desarrollo evolutivo de estos podemos reconocer tres tipos básicos. Aquí estaría la agoniatítica, la ceratítica y la amonítica. La distinción de estas radica en la forma en que se presentan los lóbulos y las sillas. En la agoniatítica, por lo general, pues los lóbulos y sillas son formas más simples y enteras, y en la ceratítica presenta pues sillas enteras y los lóbulos ya son denticulados, y finalmente tenemos la amonítica, que en ella ambos elementos ya son denticulados. En cuanto a su paleoecología, pues para estudiar el ambiente que habitaban estas diferentes especies, se tiene que estudiar las posiciones del centro de gravedad y de flotación de la concha. Aquí tenemos 3 puntos que son la longitud de la cámara habitación, determinaría la posición del centro de gravedad. La estabilidad estática está en relación directa con la distancia entre los centros de flotación y la gravedad, y la dinámica esta depende de la forma de la cámara de la habitación. Pues gracias a estas características, las cuales pues son medibles en las conchas fósiles, podemos determinar si se trataban de buenos o de malos nadadores, ya que pues si eran malos nadadores, vivirían principalmente pues en fondos marinos y cerca de la costa, mientras que si son buenos nadadores vivirían en mar abierto. En cuanto al paleoambiente, se cree que pues vivían a profundidades comprendidas entre los 50 y 100 metros, usando pues tanto la flotabilidad como la propulsión a chorro. Su modo de vida pues era muy variable, existiendo especies sésiles y hasta buenas nadadoras. Como los cefalópodos actuales, pues se cree que estos debieron ser carnívoros, alimentándose de peces y crustáceos, como tenemos aquí en la imagen. La fosilización, bueno, aquí tenemos un pequeño esquema que pues se muestra de manera gráfica el proceso tafonómico, que podemos resumir en 3 fases: muerte y necrólisis, enterramiento y fosiliagénesis. Según el tipo de proceso de fosilización de las conchas y dependiendo de las características del ambiente en que se haya depositado, podemos encontrar conservados como molde interno, como molde externo o como impresiones. Bueno, la importancia de estos es que pues se han convertido pues en indicadores útiles para marcar épocas de la historia geológica. Esto radica gracias a 2 características del animal, que sería la rápida evolución, dada que las especies de amonites pues tuvieron una duración relativamente corta, y la distribución geográfica global, que pues los amonites son relativamente comunes y razonablemente fáciles de identificar. Bueno, nada más como un dato ya curioso, sería como que pues existen más de 30.000 especies descritas de amonites. Y eso sería todo, mis referencias. Muchas gracias.